Dimite el presidente de España forzado por la presión pública. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un juego que, para variar, es novedad. No vamos a hablar de juegos de hace 10 años, 15 años, 20 años, sino que vamos a hablar de un juego que salió la semana pasada. Se trata de First Contact X-Corps. Es un juego que ya por el nombre os va a parecer que se parece bastante a Z-Corps. Es algo que es bastante correcto, de hecho utiliza el mismo sistema. Utiliza el OpenD6, que para los que no conozcáis el sistema, es técnicamente el mismo que el Star Wars. El Star Wars de toda la vida, el Star Wars de West End Games, es un sistema muy parecido, tiene algunas diferencias, sobre todo se parece más a partir de la segunda edición del juego. Y como bueno, ya hablé en su día del sistema de Star Wars de 6, os lo voy a resumir un poquito. Principalmente lo que tenemos es una serie de características que van definidas por dados, que son dados de 6, que se tiran, y a los cuales normalmente suelen tener un sumando, que suele ser un +1, un +2, no se puede tener un +3, si se sube a +3 ya directamente pillas al siguiente dado. Se tiran y se comparan con una dificultad que da el máster. En caso de que se supere, la acción ha tenido éxito. También hay grados de éxito, grados de fracaso, evidentemente dependiendo de la diferencia. Eso es el sistema básico. Luego evidentemente hay alguna que otra adición que se hicieron a partir de la segunda edición de Star Wars. Cosas como por ejemplo el dado salvaje, que aquí no me acuerdo cómo se llama, pero principalmente es un dado de los que tiras, que es un dado de un color distinto, que si saca un 1 se supone que es una pifia, entonces el jugador elige si quiere cancelar uno de los dados que tiene, que normalmente suele ser el más alto, mejor dicho, es el más alto, o algo malo pasa. Y en caso de que se saque un 6, se vuelve a tirar el dado y se suma. Luego también están las reglas de puntos de personaje, que bueno, aquí los puntos de experiencia son puntos de personaje que los puedes invertir a la hora de subir la ficha, pero también puedes hacer cosas adicionales, cosas como por ejemplo que puedes gastar para añadir una descripción dentro de una escena, siempre que lo acepte el máster, evidentemente. Cosas como por ejemplo, pues resulta que conozco a tal de toda la vida, voy a hablar con él. O por ejemplo que hay un pasadizo cercano en el cual hay un vehículo, por ejemplo, aparcado. Puedes establecer ese tipo de cosas. Además, también hay una serie de puntos que son los puntos, aquí los han llamado puntos de cojones. Es una traducción un poquito discutible. Bueno, una traducción. Es un término un poquito discutible porque normalmente es lo que antiguamente se conocían como los puntos de fuerza, que los puedes gastar para duplicar tu reserva de dados y que son puntos que se utilizan muy de vez en cuando. Y, por cierto, se me había olvidado, los puntos de personaje también los puedes utilizar para gastarlos, para añadir dados adicionales que entre todos los que sumas, uno de ellos es salvaje. Yo lo llamo dado salvaje porque estoy acostumbrado a Star Wars. O sea, no por... Y además que esto me lo he leído en una tarde. Una tarde, de hecho me ha gustado mucho, ya os lo anticipo. Y bueno, el sistema de combate es bastante parecido al sistema básico, la única diferencia es que, bueno, tienes un atributo que es de resistencia al daño, y cuando te hacen daño, pues se tira el daño del arma, se compara con tu resistencia al daño, y por lo que se supere, normalmente te hacen unos niveles de salud concretos. Como podéis ver, el sistema no tiene ninguna complicación. Hay algún par de cosas del sistema que no me gustan demasiado. Por ejemplo, el tema del daño no refleja tampoco el hecho de que impactes por mucho, sino que normalmente si haces mucho daño, normalmente suele ser porque los dados, en la tirada de daño hay dados salvajes. Pero bueno, son cositas menores. De hecho, el sistema es extremadamente simple. Esto es un libro extremadamente amable de leer. De hecho, ya os he dicho que me lo he leído en una tarde. Por lo menos todas las partes que importan. No, evidentemente no me he leído todas las dificultades, todo el tal, pero todo lo que es el sistema básico, todo lo que es el sistema de combate, la trasfondo y tal. La verdad es que es un libro que se deja leer muy bien. Además el formato a mí me gusta, es bastante chulo, es bastante compacto, es manejable. ¿De qué va First Contact X-Corps? Pues bueno, X-Corps va de que, bueno,
Supongo que os hacéis más o menos una idea. Va de que ha venido una amenaza alienígena, una especie alienígena llamada los Chandra, y ha venido a invadir la Tierra. Nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe exactamente cómo son, porque el nombre de Chandra se lo han dado los medios de comunicación, o mejor dicho, el científico que descubrió el objeto que venía hacia la Tierra, que resultó ser una nave espacial. Y bueno, lo que es las Naciones Unidas crearon una fuerza de defensa llamada Global Defense, también conocidos como los X-Corps, para enfrentarse a la amenaza. Si vosotros habéis jugado al XCOM, es jugar al XCOM. De hecho, no se esconden y reconocen desde el principio que se basaron en el videojuego, por lo menos para la premisa inicial. Evidentemente no estás jugando exactamente lo mismo, los alienígenas no son iguales, no os puedo decir cómo son y cuáles son los objetivos y tal, pero en un principio la verdad es que está bastante bien. La información que hay contenida aquí está en 3 estratos. El primero está el estrato civil, que es una parte roja, que es en la cual están prácticamente todas las reglas, las dificultades, los personajes. Evidentemente podemos, igual que en el Star Wars, podemos pillarnos arquetipos o nos podemos hacer nuestros propios personajes. También hay otra diferencia con respecto a la creación de personaje, que es que además de la típica creación de personajes, hay ventajas y desventajas. Lo que pasa es que la mayor parte de las ventajas y desventajas son un poquito anónimas, porque lo único que hacen es que te suman dados o te restan dados a según qué situaciones. Es una manera bastante utilitaria de crear ventajas y desventajas, pero es quizás la más simplona. Esto es todo lo que estoy sacando ahora, son puñetitas que le encuentro. Pero la verdad es que en conjunto está muy bien. Luego hay una segunda parte, que es la segunda parte dedicada a los X-Corps, al estamento militar, con las siguientes divisiones que hay, gente importante, las gradaciones, qué es lo que se sabe acerca del enemigo. Las ilustraciones, como por cierto, como podéis comprobar, las ilustraciones están muy bien. Y por cierto, se me ha olvidado comentar de que este juego es un juego de lo cubierta y es de lo cubierta a lo cubierta. De hecho está hecho por el señor Panda, o sea, felicidades, lo has hecho muy bien. Y bueno, luego en la última parte es la que no puedo enseñar porque es la parte en la cual te cuentan un poquito de qué van los alienígenas, quiénes son realmente, cuáles son sus objetivos, qué es lo que quieren hacer, y no se puede enseñar prácticamente nada. Porque cualquier cosa que enseñe probablemente sea spoiler, solamente hay que saber de que existe. Y es una parte que si lo pueden no leer los jugadores, mejor. La verdad es que esto es un juego que está muy bien. O sea, normalmente no suelo ser... Aparte de que normalmente suelo hacer los vídeos de cosas antiguas y tal, normalmente no suelo ser muy de comentar novedades porque normalmente considero que hay que leer los libros, toma su tiempo y tal. La verdad es que este juego nada más pillarlo me ha entusiasmado. O sea, está bastante bien. O sea, que no me tiren piedras por esto, pero es que me ha entrado como si fuera una especie de tráiler de Michael Bay. Porque empezabas a imaginarte las situaciones de combate, las explosiones y todo lo demás. Y me ha entrado muy bien, entra muy bien por los ojos, entra muy bien entra muy bien ya incluso por el texto, o sea, es un libro muy agradecido de leer. Y viene con un par de módulos, o sea, esto además es una de esas cosas, lo de poner módulos dentro del juego, yo siempre lo he considerado que es una cosa prácticamente básica, a pesar de que la premisa esté muy clara, porque te enseña más o menos a jugar, te enseña un poquito cómo es el ambiente, cómo tendrían que ser los tonos concretos que buscaba el autor. Y esto lo contiene, o sea, prácticamente es un juego de rol completo, con la pequeña salvedad de que piensan hacerlo como en el Z-Corps, que tienen una especie de metatrama que se irá desvelando a medida que vayan saliendo suplementos. Aquí tenemos un buen punto de partida y la verdad es que es un juego de rol que me encantará ver qué es lo que hacen en el futuro. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.